Bienvenidos al programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Nuestro oxígeno, para que haya progreso no hay que destruir. Nuestro oxígeno, con un mensaje de amor para ti. En este espacio celebramos la vida, la biodiversidad, pero sobre todo el compromiso por un planeta más sano y más justo. Hoy nos sentimos muy honrados de abrir estos micrófonos para conmemorar 30 años de una historia sembrada con amor, ciencia y esperanza, y es la historia de la Fundación Trópico. Porque desde el año 1994 esta organización ha tejido puentes entre el conocimiento ecológico, la participación comunitaria y la conservación del patrimonio natural de nuestro lindo país. Su labor precisamente en los trópicos húmedos, su defensa incansable de los derechos de los ecosistemas y de quienes los habitan, pues han hecho y han marcado un antes y un después en el trabajo ambiental del país. Así que hoy vamos a recordar un poco de sus orígenes, pero también vamos a celebrar sus logros y vamos a mirar al futuro con alegría y con mucho compromiso. Acompáñennos, estimados oyentes, hoy en este recorrido sonoro por una memoria viva de la Fundación Trópico, y hoy tenemos una de sus protagonistas. Pero antes le damos el cordial saludo a Carlos Alberto. Nuestro oxígeno, con Carlos Ramírez. Saludo cordial, Marian, para usted, para Guillermo Aguilar, para nuestros queridos y amables oyentes de este programa, Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Ya son casi 20 años y hoy nos llenamos de mucho regocijo, de mucha alegría, porque la Fundación Invitada está cumpliendo 30 años. Y de verdad que usted lo ha dicho, Marian, con amor, ciencia y esperanza. Y esto pues hay que abrazarlo y aplaudir a Ana Elvia Arana. Esta labor es bonita, esta labor es importante, esta labor es muy valiosa, como muchos integrantes de diferentes fundaciones, ONGs, que han pasado a través de todos estos años aquí en el programa Nuestro Oxígeno, entregándonos sus experiencias para aprender, para conocer en un lenguaje sencillo y despertar así la sensibilidad por nuestro medio ambiente, para que todos, sin distingo de clase, color, política, religión o limitaciones, cuidemos, preservemos la naturaleza. Saludamos a Guillermo Aguilar para que reciba a nuestra invitada. Gracias, Carlos. Un cordial saludo para usted, para Marian. Y sí, usted lo ha dicho, o lo hemos repetido en este espacio el día de hoy. La Fundación Trópico cumple 30 años. 3 décadas caminando junto a las comunidades, tejiendo afectos y construyendo territorio desde la diversidad, la cultura y el cuidado de la vida. La mayor parte de su obra y su trabajo se ha desarrollado en el Bajo y el Alto Calima, los páramos de la Cordillera Central y los corredores de conservación más importantes de los Andes tropicales. Una historia que se ha escrito con cientos de manos y corazones que creen que conservar también es resistir, sembrar, cuidar y soñar juntos. Ana Elvia Arana, antropóloga egresada de la Universidad del Cauca, directora de la Fundación Trópico, bienvenida una vez más a Nuestro Oxígeno. Muchas gracias por aceptar esta invitación y felicitaciones en estos 30 años. Bueno, Guillermo y todo el equipo, muchas gracias. Yo digo, Dios les pague por esta oportunidad de contar pues todo lo que ha sido este proceso de la fundación, pues sí, como ustedes dicen, de compromiso y de mucho amor, que es la única manera como de verdad yo creo que se puede lograr algo pues en la conservación, hacer cambios.
porque pues uno habla de la conservación como si fuera, es solamente, digamos, algo que está aislado allí, como unos ecosistemas o unas especies que toca conservar, pero yo diría que más allá de eso es como la convicción, el pensamiento y los sentimientos de los seres humanos lo que tenemos que cambiar, porque en esa medida podemos transformar también la forma como vemos a los otros seres de la naturaleza y todo lo que nos sostiene, ¿no? Entonces sí me parece que la conservación, ustedes lo han dicho, es un acto de amor, es sobre todo eso, de tener esperanza siempre, mantener la esperanza. Muchas gracias. ¿Qué nos puede comentar Ana Elvia de los inicios de la fundación hace 30 años? ¿Qué recuerdo le viene a la mente a usted de cómo inició la Fundación Trópico? Pues, a ver, nosotros, la idea de la fundación inicialmente fue en el sector de Río Bravo, que es un sitio que es como mágico, que algún día ojalá ustedes puedan ir allá. Un sitio mega diverso, de verdad. El solito, ese sitio tiene mucha de la biodiversidad del planeta. Es un sitio muy especial. Y empezamos a trabajar allá con otras organizaciones como voluntarios apoyando esas organizaciones. Y pues nos enamoramos de las comunidades, pues desafortunadamente como de la necesidad de apoyarlos porque vivían pues muy aislados, muy abandonados allá de todo el mundo. Y un sitio de verdad impresionante, que ve uno cosas que no ve sino en los documentales. Entonces, de ahí empezamos pues la relación con los campesinos y con el cabildo, con la comunidad indígena, y empezamos a hablar del tema y ya después vimos la posibilidad de que pues crear una organización con varios de los profesionales que estábamos trabajando allá. Y ahí fue naciendo y fue muy bonito sentarnos muchas veces con el mayoría, como le decían al mayor de los indígenas, a pensar cómo le podíamos poner a eso que él no sabía que era una fundación y cómo podía ser el logo, muy chistoso, pero ya estábamos pensando qué podría ser qué podría ser el símbolo. Y él nos decía una mariposa y trataba de pronunciarlo y era impronunciable. Entonces, que le pusiéramos así que mariposa, porque las mariposas para el pueblo en Vera significan transformación. Y por eso incluso se la pintan en la cara, se la pintan en varias partes del cuerpo cuando están en sus ritos de pasaje. Es una forma de decir, mire, yo ya no soy niña, ya soy mujer, yo ya no soy niño, ya soy un hombre. Eso me pareció muy fascinante, pero el nombre era imposible. Es algo así como acá. Toca cogerse la garganta para pronunciarlo. Y así empezamos y encontramos otro nombre muy bonito, Kidúa, y ahí seguimos como las discusiones y cómo iba a ser y todo. Después nos tocó irnos pues del territorio por las situaciones de este país y seguimos con la idea de la fundación. Nos encontramos con varios amigos que estábamos de acuerdo con que creáramos una fundación, pero que fuera para defender la biodiversidad, para proteger la biodiversidad, pues trabajando con las comunidades. Y ahí fue, digamos que nació, pero eso fue muy bonito para nosotros, significó mucho esa experiencia de construir con Floro, pensar en lo que podía ser pues como el símbolo y siempre por eso el logo, aunque se transforme el logo, siempre es una mariposa. Pero digamos ya como proyectos, la primera vez fue poco después de que se creó la fundación en el 95 en la parte baja de la cuenca, un territorio totalmente diferente, el Bajo Calima, y fue otra experiencia hermosísima de tanto amor que no se imaginan de inicialmente cuando empezamos no había plata para proyectos y entonces había que compartir, literalmente coger un plato y partir esta mitad es para usted y esta mitad es para mí. Pero ellos en medio de su pobreza nos apoyaban para que fuéramos y les ayudáramos a hacer pues en ese momento todo el proceso
la titulación, que pues apenas estaban como en todo ese proceso que luego llevó pues a la titulación colectiva. Entonces, pues nosotros con nuestro conocimiento, pues obviamente les aportábamos, ellos desde los suyos, y fue muy bonito porque fue una solidaridad y un afecto que hoy en día sigue tan vigente como esa época. Ya se nos ha ido gente, ya algunos estaban muy viejos y ya se nos fueron, pero digamos que fue un inicio muy hermoso y ahí pues podría seguir contando porque todos los procesos realmente han sido así. O sea, al final ha quedado una huella, una relación, unos afectos, porque vemos que es así como se puede hacer el trabajo, o sea, es de hablar con la gente y querer a la gente, y ellos lo quieren a uno y uno los quiere a ellos. Obviamente no todo es así de bonito, hay gente que quiere otras cosas, pero digamos que el trabajo con las comunidades se hace con mucho amor y mucha entrega. Y eso fue bonito estos días que hubo comentarios cuando sacamos pues la celebración en las redes y uno sentía eso, decían, los queremos mucho, gracias, y como, o sea, era algo más afectivo que simplemente decir felicitaciones o eso. Entonces, nosotros tenemos amigos por muchas partes, muy profundos, nacidos de todo este proceso de lo que ha sido la fundación, que yo espero que vaya quedando en manos jóvenes también que tengan mucho amor por la vida, por la conservación. La educación ambiental debe estar dirigida a todas las generaciones. Construyamos un proceso continuo y permanente en todas las modalidades educativas. La responsabilidad ambiental, eso es lo bueno de nuestro oxígeno. La vida en nuestro medio. Oh, oh. Ana Elvia, cuéntenos ahora un poquito, a lo largo de estos 30 años, ¿cuál considera que ha sido ese mayor logro de la fundación, pero a la vez ese mayor reto, y si hay algún proyecto que haya dejado huella especial, no solamente en la fundación, sino en ti, y cuáles también serían esos aprendizajes clave? Ay, no, pues es que yo no puedo decir que cuál que haya dejado, es que son muchos, de verdad, es que Algo que en su momento usted diga, esto me hizo llorar o me removió las entrañas. no, pues es que lo que les estoy contando, por ejemplo, cuando empezamos apenas armar todo el cuento en Río Bravo, pues eso nunca se nos va a olvidar, que hace unos años, después de años que no volvimos por muchas situaciones allá, volví y unos muchachos grandes me abrazaron y yo pues, ay, tan chévere, pero yo no sabía bien quiénes eran, unos indígenas. Y ellos, ay, esa Ana no se acuerda de nosotros nos acordamos de usted. Y ya estaban grandes, eran niños, porque pues, o sea, es que uno se quedaba en la casa, o sea, era una relación muy bonita, pero pues pasaron los años y no los había vuelto a ver. Luego ya empiezan a aparecer las señoras que eran pues ya mayores en ese momento y ya más viejitas y obvio ya uno también más viejo. Y fue muy bonito eso, fue muy hermoso porque ahí uno de los jóvenes líderes me dijo, usted está en la historia de nosotros, usted forma parte de la historia. Entonces eso fue muy lindo porque hay como ese recuerdo, ¿no? Y es un recuerdo más por todas esas vivencias, como por la sinceridad, por el afecto. Pero pues es que me siento hasta injusta porque lo mismo me sucede con gente de Bajo Calima, que siempre es, ¿qué hubo? ¿Cómo está la barriguita de aquella época? La barriguita de un muchacho de 28 años, o cómo está el David, o por ejemplo, hace poquito fue una chica de WCS a hacer a recoger la historia de Anchicayá. Y cuando ella trabajó con nosotros en otro proceso muy hermoso también, que es el de bosque seco. Y cuando ella llega allá pues a recoger la historia en Anchicayá, la historia de pues que las comunidades contaban, ellos están conservando unas ranas allá, especialmente una ranita.
y la gente empezó a hablarle de Trópico. Ella me dice, mira, me puse a llorar, me dijeron unas cosas tan bonitas, decían que Trópico era parte de la historia de ellos. Y yo no hice el trabajo más fuerte allá, no fui yo. Lo hicieron sobre todo dos compañeros, un agrónomo, una zootecnista, bueno, tres, una profesional social que trabajó muchísimo todo el tema de fortalecimiento organizativo. En un momento que nadie iba allá, la fundación nunca los dejó, estuvo allá. Entonces eso es muy bonito, es muy hermoso saber que pues la gente dice es que son parte de nuestra historia. También hace poco que fui a una gira, después de pues muchos años, yo no fui la que hice ese trabajo allá, pero empezaron a contar la gente de esa comunidad del enclave seco de Atuncela, empezaron a contar pues cómo ha sido su proceso y luego dicen, y claro, y qué bueno que vino Trópico, porque es que este proceso de bosque seco lo empezó Trópico. Y empezaron a hablar de todo el equipo de gente de la fundación que estuvo trabajando allá. Entonces esas son cosas muy bonitas, ¿no? Muy bonitas porque uno ve que ha habido gente muy bella que ha estado como con esa misma bandera del afecto, del respeto, del compromiso, que no es Ana Elvia o no es una sola persona o dos personas, sino que ha habido unos equipos muy bellos y muy comprometidos, ¿no? Entonces, pues ahí les cuento algunas. Maravilloso escuchar esta historia ya de 30 años realizando amor, porque todo lo que perdura es gracias a esa fuerza maravillosa que le coloca a una persona, pero se suma en voluntades con otras y esto perdura en el tiempo. Y ustedes están haciendo ciencia comunitaria porque están aprendiendo de las culturas ancestrales, los habitantes de estas regiones. Con mucho amor hay una interacción y al mismo tiempo hay ese compartir de qué podemos hacer por el bosque seco tropical. Y se tienen que hacer muchas cosas, hay prácticamente muchas responsabilidades que tenemos los seres humanos con la naturaleza. Y usted decía que cuando llegó allí, hace 30 años, prácticamente era como lo que se ve en las películas, lo que registran, por ejemplo, National Geographic o estos canales internacionales que viven con personas que hacen muy buena cámara de escenas de la naturaleza. Y de verdad que eso entró al corazón de ustedes, al conocimiento de ustedes, más la amabilidad de los ancestros, de la gente de la región, y este trabajo pues ha dado muchos frutos. Felicitaciones por ello y de verdad que sí nos hace reflexionar también usted con esto y esta huella tan bonita de tantos años pues realmente es digna de imitar. Muchas gracias, Carlos Alberto. Y yo creo que hay mucha gente y uno no es el único, ¿no? Hay mucha gente, yo pues trabajo, a mí me gusta mucho y ahí sí me digo, me nombro personalmente porque pues yo soy antropóloga y digamos que la línea social en estos procesos cuenta mucho también. Entonces a mí me parece que uno siempre debe fomentar el trabajo colaborativo y es que nuestra tradición, que desafortunadamente tantas cosas negativas la está rompiendo, ha sido siempre la minga, la alianza, el prestado. Yo creo que los que somos mayores y yo creo que ustedes también alcanzan a acordarse que eran como sistemas de reciprocidad muy comunes de la sociedad en la que ustedes se criaron. Seguramente su familia también fueron campesinos, sus abuelos o sus papás, y se mantiene todavía algo de eso y es como yo le presto al vecino me presta. Eran unos sistemas de reciprocidad muy fuertes. Entonces yo creo mucho en el trabajo colaborativo y siempre la Fundación ha tratado de fomentar eso, fomentar el encontrarnos con otras personas, el buscar la forma de trabajar juntos.
no de competir, sino de trabajar juntos, y esa ha sido una de las mayores fortalezas. Y ahí uno se da cuenta que pues lo que hace Trópico lo hacen también muchas organizaciones que desafortunadamente son invisibles, muchas son invisibles o no son tan visibles como debieran ser, y que están haciendo unos trabajos grandísimos, y que una característica de nuestras organizaciones, por lo menos en Colombia, es que muchas veces se sostiene en esa punta de la familia, de los amigos. Mire, cuántas veces me ha ayudado mi hermano, me ha ayudado mi hermana cuando tenía la tienda. Ve, es que tenemos que entregar un refrigerio porque vamos a apoyar una comunidad, pero no tengo un peso y la fundación no tiene un peso. Entonces, bueno, pues yo le fío ahí un mercadito para el refrigerio. Ana Elvia, en pocas palabras, suma de voluntades. Claro, yo creo que es eso, y eso es lo que hay que reconfigurar, hay que recomponer, hay que recuperar en este bendito país roto. Es que para todo, para todo, para todo tenemos que recuperar los lazos, recuperar las cosas que nos unen, no solamente pensar en las cosas que nos dividen, sino pensar en qué es lo que nos une, y el planeta nos une, es la casa. Entonces, yo creo que si logramos tejer y tejer cada día más redes, vamos a lograr muchísimo y vamos a poder salvar esto, porque es que la situación es crítica. Nuestro oxígeno. Pues mire, Ana Elvia, que precisamente a ese punto que usted acaba de describir iba enfocada mi siguiente pregunta, y era eso precisamente: qué tan difícil y qué tan complicado es en un país como Colombia sostener una fundación como la suya, con el objetivo que tiene su fundación y con el interés de preservar y de conservar y de pensar en la biodiversidad que tenemos. Entonces, es una lucha incansable, una lucha, se puede decir prácticamente que casi que a muerte, para sostener una fundación como la suya. Es algo muy complicado en un país como el nuestro. Sí, aquí hay dos cosas, porque pues puede alguien decir, no, pero las ONG son corruptas. Hay dos cosas, y es eso, que hay un sector que se volvió como un negocio, ¿no? Y que por eso incluso los gobiernos han tratado de acabarla, que no son ONGs que trabajen realmente en los territorios, son creadas para otras cosas, y eso no tiene nada que ver. Y porque a uno siempre dicen, pero es que ustedes son una fundación y todas las fundaciones son corruptas. Pero están esa otra cantidad, no solo de fundaciones, es que la fundación es una figura, pero hay asociaciones, hay corporaciones, hay muchísimas, muchísimas, y es muy difícil. Mucho se sostiene por toda esa red de apoyo que uno finalmente tiene. Y lo digo porque conozco a muchas, porque precisamente nosotros hemos trabajado en colectivos tratando de fortalecer como el Sistema Departamental de Áreas Protegidas del Valle, que es un colectivo que no solamente vincula a comunidades, vincula a sectores que incluso antes pues chocaban muchísimo con las organizaciones, pero eso también se ha ido aprendiendo, es a dialogar y a llegar a acuerdos con los gremios, con sectores productivos, ¿no? Con todo tipo de actores, con la institucionalidad que es que por norma tiene que cumplir unas funciones ambientales. Entonces, lograr como sentarse todos a trabajar juntos, eso es lo más importante, pero sostener un proceso de estos es duro, es muy duro. Una ONG, que yo lo puedo decir pues con toda la seguridad, que mañana me dicen, vamos a ir a revisar sus contabilidades, vamos a revisar en qué se están gastando la plata, y podemos decir pues como se dice con la boca llena que nuestra fundación es muy honesta. Es muy duro sostener una organización, de verdad. Es muy duro porque muchas veces no hay proyectos, no se consigue el recurso. Concursar, por ejemplo, por recursos en Colombia es muy difícil, y a nivel internacional la competencia es muy grande. Ahorita un concurso que salió, una convocatoria para trabajo con mujeres de la Embajada de Canadá. Ellos decían, seleccionamos 7 y se presentaron 700 no sé cuánto.
En otra convocatoria más grande internacional, decía, son 1.600 tantos y pues van a quedar solamente como 50, algo así. Entonces imagínense la competencia. O sea, hay muchas organizaciones en todo el mundo que están optando por recursos, entonces no es fácil. Ese es el mayor cuello de botella que tenemos las organizaciones y es que trabajamos en la sostenibilidad de las comunidades, trabajamos los procesos con las comunidades y esto es una reflexión, una autocrítica, pero no logramos ser capaces de volvernos nosotros mismos autosostenibles. Y hemos reflexionado sobre eso. ¿Por qué somos capaces de apoyar una comunidad y no somos capaces de volvernos nosotros es financieramente sostenible? Y entonces llega uno como al punto, es que no sabemos y no pensamos en cómo generar plata porque no es como lo de nosotros. Entonces uno pues dice, es que la meta siempre, siempre en todos los proyectos y la pregunta siempre es esa, ¿cómo plantea usted la sostenibilidad? ¿Cómo está pensando la sostenibilidad de su ONG? Justamente con estas preguntas se encuentran muchas personas que sueñan con su fundación, con crear su ONG y precisamente en la segunda parte de este programa vamos a hablar un poquito de eso también. Hoy en el aniversario número 30 de la Fundación Trópico, pues cuáles son esos consejos que usted le da a las personas a través de estos micrófonos que sueñan con tener una fundación, que sueñan con tener una ONG, que a veces por fuera todo suena muy mágico, muy bonito, pero realmente aquí también hay muchos desafíos de por medio. Ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio.